Hola, bienvenido. Como siempre, es un placer poder estar conectado contigo. Déjame decirte que la próxima semana estaremos iniciando una nueva serie de sermones y va a estar tocando el tema de cómo el amor funciona, cómo el amor trabaja en el diferente tipo de relaciones interpersonales que tenemos los seres humanos. Este va a ser un buen desafío para cada uno de nosotros. Espero que sea realmente de motivación, de edificación para todos nosotros y que obviamente dé gloria a Dios. Así que no dejes de comentarle a tus amigos, a tu familia, comparte estos videos con ellos. Pero hoy estamos celebrando uno de los eventos más importantes de nuestra fe cristiana. Hoy es Pascua de Resurrección. Hoy estamos celebrando que Cristo se levantó de entre los muertos, que la tumba no pudo retenerlo. Así que puedo decirte, feliz día de resurrección. Happy Easter. Hoy entonces yo te invito a que celebremos en nuestro corazón, le agradezcamos a Dios porque definitivamente la resurrección es un fundamento en nuestra fe. Es un evento trascendental en la historia. Nuestro calendario está dividido en dos porque hace referencia al nacimiento de Jesús, al año cero. Pero si Jesús no hubiera resucitado, se hubiera olvidado ese nacimiento. Seguimos teniendo la historia dividida en dos porque Jesús nació, porque cumplió su propósito y eso fue demostrado a través de la resurrección. Únete a mí en este momento agradeciendo a Dios por Jesucristo. Padre, te alabamos y te bendecimos. Nuestras palabras realmente se quedan cortas para expresarte nuestra gratitud por el amor que tú has derramado. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque Él derramó su sangre, entregó su vida para perdonarnos. Pero gracias, Padre, porque al tercer día lo levantaste. Y al haberlo levantado demostraste que Él es tu Hijo poderoso, tu Hijo unigénito, que fue declarado con poder. Gracias, Señor, porque Jesús venció este mundo y venció la muerte y es la garantía también de nuestra futura resurrección. Y es también la garantía de que a pesar de que nosotros seguimos viviendo en este mundo caído, la victoria te pertenece a ti. Bendito Dios. Siempre que tengo la oportunidad, te clamo a ti, te pido por aquellos que puedan estar mirando, escuchando y que aún no te conocen. Toca sus corazones, ten misericordia de ellos. Señor, disipa toda duda que tengan en su mente. Muéstrales la realidad de lo que tú eres y la verdad contundente de la resurrección de Jesús. Que ellos puedan experimentar a Cristo como su Señor y Salvador. Bendícenos a través de la exposición de tu palabra y gracias por habernos regalado nuevamente en este año 2021 esta oportunidad de celebrar este hecho tan importante, tan fundamental, tan trascendental para nuestra fe. Gracias porque hoy podemos decir, Él ha resucitado. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Obviamente, como hoy estamos celebrando la resurrección, nuestro tema es ese. Y el título que le hemos colocado es Ha resucitado. Bienvenido.
regresaré a la ciudad para darlo a saber. Ven con nosotros. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Muy bien, cada uno de los 4 evangelistas que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran esta hermosa historia de la resurrección del Señor Jesucristo. Cada uno tiene detalles que no contienen ninguno de los otros. Obviamente, por asunto de tiempo, yo voy a limitarme a uno solo de los relatos. Y en el día de hoy he decidido tomar el relato del Evangelio según San Juan en el capítulo 20 y voy a leer los primeros 9 versículos. Como les había dicho, el título para el día de hoy es Ha resucitado. Siga conmigo, por favor, la lectura. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Si Jesús hubiera venido a este mundo de una manera milagrosa, sobrenatural como lo hizo, si Él hubiera vivido una vida perfecta como la que vivió, si hubiera producido el impacto extraordinario que produjo en sus contemporáneos y en las generaciones posteriores hasta el día de hoy, si Él hubiera ofrendado su vida en sacrificio perfecto como lo hizo, pero si no hubiera resucitado, ninguno de esos hechos que les he narrado tendrían importancia. Todos se derrumbarían como un edificio que se derrumba cuando su base, su fundamento es removido.
Nada de lo anterior tendría importancia. Todo hubiera sido olvidado. Toda su vida y todos sus hechos hubieran carecido de credibilidad. Sin la resurrección de Cristo, todo el cristianismo tendría que ser desechado por falta de credibilidad. El cristianismo bíblico es diferente a todas las demás religiones. No importa que Buda esté muerto, el budismo sigue sus enseñanzas. No importa que Mahoma esté muerto, el islamismo continúa con sus enseñanzas. No importa que Lao Tse esté muerto, el taoísmo continúa con sus enseñanzas. No importa que Confucio esté muerto, el confucianismo sigue sus enseñanzas de las 5 virtudes. Zaratustra está muerto. Sin embargo, el zoroastrismo continúa con sus enseñanzas. Pero si Cristo no resucitó, nada del cristianismo puede permanecer en pie. Todo sería absolutamente falso. Permítame leerle textualmente el siguiente párrafo que he escrito, porque no quiero perderme ninguna palabra de cómo lo concebí, de cómo lo escribí. Pues el cristianismo es la única religión que enseña que Dios justo y santo, que aborrece el pecado, se hizo hombre. Y Él mismo, por pura gracia y bondad, pagó el precio de la culpa del pecado con su propia sangre. Por aquellos pecadores culpables que Él llamó a ser sus hijos, a quienes les ofreció el perdón y la reconciliación gratuitamente. Estimado amigo, ninguna religión habla de esta gracia salvadora, de un Dios que en forma humana pagó el precio en nuestro lugar. La resurrección es la garantía de que todo lo que Cristo hizo y dijo es verdad. La resurrección de Cristo es la garantía de que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios el Padre Celestial, y por medio de ese sacrificio Él puede salvar eternamente a toda persona que es traída a Él por medio de la fe y el arrepentimiento. Así lo dice la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas personas han oído acerca de los acontecimientos del Evangelio. Han oído acerca de los hechos del Evangelio, como la muerte y la resurrección de Cristo, pero desconocen su verdadero significado. No comprenden su verdadero alcance ni sus implicaciones. Desconocen el porqué y el para qué de estos eventos. Por lo tanto, no han sido alcanzados con los beneficios, no han sido cubiertos con los beneficios de este maravilloso milagro. Alguien pudiera buscar suficiente información en el internet acerca de los beneficios del uso del plasma o del trasplante de la médula en ciertas enfermedades que quebrantan la salud. Podemos conocer que esto es un hecho hoy en día en el mundo de la medicina. Sin embargo, si no nos hemos sometido a ninguno de estos procedimientos, entonces, aunque sabemos que son un hecho, no tenemos sus beneficios en nuestro cuerpo, en nuestra salud. No hemos pasado por esa experiencia de esos tratamientos. Eso es lo que sucede a muchas personas que han oído hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo, pero no han sido alcanzados a través de la gracia con los beneficios de Dios. La Biblia nos dice que la resurrección de Cristo confirma que hemos sido perdonados de nuestros pecados, y esto equivale a decir que hemos sido justificados delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, que a pesar de que somos culpables de pecado,
Hemos sido declarados inocentes ante Dios gracias a haber sido revestidos con la justicia de Cristo mediante la fe. Y la resurrección confirma que esto es un hecho, que es verdad. Así lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 15 y 16. El apóstol Pablo nos lo presenta primero de una manera negativa y luego de la manera positiva. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Por favor, recuerda que lo que te estoy diciendo es que la resurrección de Cristo equivale para el pueblo de Dios tener perdón de pecados, y que eso significa haber sido justificado, es decir, haber sido declarado inocente, justo delante de Dios por la justicia de Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, también habla de esto, mostrándonos el ejemplo de la fe de Abraham. Pues la escritura nos dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Esta es una verdad magnífica para todo aquel que como Abraham cree, para todo aquel que cree como Abraham creyó. No para aquel que simplemente ha oído acerca de la resurrección de Cristo, pero no cree en su alcance, no comprende su implicación. A lo cierto es que entender esto es una gracia de Dios, es un favor de Dios, es un regalo que Dios nos hace. Así como conocer de los procedimientos del trasplante de la médula o del uso del plasma no da automáticamente los beneficios, de manera similar, conocer el hecho de la resurrección no lleva a la gente a tener la fe que tuvo Abraham, que le fue contada por justicia. Entonces se hace necesario que yo me haga la siguiente pregunta: ¿en qué consistió la fe de Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham creyó para que esa fe le fuera contada por justicia? El mismo capítulo 4 de Romanos nos dice que Abraham creyó la promesa que Dios le había hecho. Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia y que esa descendencia iba a heredar el mundo. Abraham no dudó del cumplimiento de esa promesa, a pesar de que llegó casi a tener 100 años y su esposa Sara 90 años y todavía no tenían un hijo de ellos dos en sus brazos. Además, Abraham sabía que Sara era estéril. Es decir, que humanamente el cumplimiento de esta promesa era imposible. Ni Abraham ni Sara podían hacer absolutamente nada para ayudar al cumplimiento de la promesa. Él creyó que Dios lo haría, que sería un milagro, que sería una gracia, un regalo de parte de la bondad de Dios. Además, ya con casi 100 años y 90 años y la esterilidad de Sara, ellos no tenían las cualidades para poder tener un bebé. Había una total incapacidad para poder ayudar a Dios. Esa fe en la gracia de Dios fue la que le fue contada por justicia. Por eso la escritura dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. De igual manera es lo que sucede con respecto a nuestra salvación, con respecto a ser perdonados y declarados inocentes, ser justificados delante de Dios. No podemos añadir nada,
no podemos hacer absolutamente nada para que eso suceda, sino solamente creer en los eventos del Evangelio, creer en su significado, en sus implicaciones, aferrarnos a lo que nos ha sido prometido en la palabra, así como Abraham se aferró a lo que Dios le prometió. Nosotros, a través de la Escritura, sabemos que nuestra fe, al igual que Abraham, también nos será contada por justicia, porque la misma Escritura nos conecta con Abraham. Dice Romanos 4, 23, 25. Y esto de que se le tomó en cuenta, está hablando de la fe de Abraham, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Hay tres cosas muy claras en este texto bíblico. En primer lugar, dice de manera clara que nuestra fe será contada como justicia también. Pero dice eso porque en segundo lugar está diciendo que Jesús fue entregado a la muerte, que el Padre Celestial lo entregó a la muerte, porque Él mismo estableció cuál era el precio que tenía que pagarse para el perdón de los pecados. Además, sabemos por otros pasajes de la Biblia que Jesús vino voluntariamente para eso, para morir. O sea que a Jesús no simplemente lo crucificaron. Es cierto eso desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, Jesús vino para ser crucificado. Jesús vino para morir. Por eso Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Pero en tercer lugar, este texto que leí nos dice que Jesús resucitó para darnos justificación. O sea que en este texto está el porqué y el para qué de estos eventos del Evangelio. La resurrección de Cristo es nuestra victoria, es nuestra seguridad de haber sido cubiertos por la justicia de Cristo de una manera gratuita mediante la fe. Hay personas, como les dije ahora, que saben acerca de estos sucesos, pero sin embargo no viven a la luz de ellos, no son influenciados por ellos, no son motivados ni orientados, no tienen los beneficios de ellos en sus vidas. Es como si estos eventos se hubieran quedado perdidos en el más remoto pasado y no tuvieran ninguna conexión con su presente. Están totalmente desconectados de ellos, porque en la práctica, aunque estas personas han oído de estos eventos del Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús, están confiando en sus propias obras, en su propia bondad, en lo que ellos puedan tratar de hacer para merecer el perdón. Pero esa no es la fe de Abraham. Esa no es la fe que le fue contada a Abraham como justicia. En otras palabras, de acuerdo a la Escritura, estas personas no se han aferrado al evangelio predicado, y su creer está resultando ser vano. Eso dice 1 Corintios 15 del 1 al 5. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio, oiga bien, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Si crees algo diferente a lo que dice el evangelio, estás creyendo en vano, querido amigo. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12. Si tratas de mejorar la obra de Cristo, si tratas de completarla, terminarás no creyendo en ella. Abraham tuvo un tiempo antes de creer en esperanza contra esperanza, donde él quiso asegurar el cumplimiento de la promesa de Dios, pretendiendo darle una ayuda a Dios. Abraham pensó: Dios me ha prometido una descendencia que va a heredar el mundo, que va a conquistar el mundo, pero mi esposa es estéril, entonces yo voy a tener un hijo con otra mujer. Fue una conversación en mutuo acuerdo con Sara. Pero esta supuesta ayuda que Abraham quiso darle a Dios para asegurar el cumplimiento de la promesa resultó en un tremendo dolor de cabeza, no solo para Abraham y para su hogar, sino para las generaciones posteriores a él. Si tú miras una mesa que ha sido lijada, que ha sido hermosamente preparada, que sus poros han sido sellados, los poros de la madera han sido sellados, y luego alguien la ha pintado de una manera hermosa. Y si tú tomas una lija o un cepillo de carpintería, supuestamente para emparejar algún desnivel que hay en la superficie, no la vas a mejorar, la vas a echar a perder. No mejorarás la apariencia de esa mesa, sino que la dañarás. Lo mismo haces con la obra de Cristo, porque ya fue terminada, y sabemos que ya fue terminada porque Jesús resucitó. Cuando intentas agregarle algo más, no estás creyendo realmente en la obra de Cristo y la estás dañando. No estás creyendo con la fe de Abraham, que fue la fe que fue contada por justicia. Solo cuando reconocemos que la salvación es imposible para nosotros los seres humanos, solo cuando reconocemos que no podemos salvarnos por sí mismos, es que podemos recibir por gracia esa salvación. Eso es lo que significa que nuestra fe también nos sea contada por justicia. Por eso la gloria y la alabanza es solo para Dios. Por eso es que pronunciamos la bendición diciendo: bendito sea el Señor que está vivo, que se levantó de entre los muertos, pues su resurrección nos garantiza la justificación delante de Dios. Si estás intentando hacer algo por tus méritos para asegurar el perdón de los pecados y la justificación delante de Dios, entonces no estás creyendo en el alcance y en las implicaciones de lo que Cristo hizo en su muerte y en su resurrección. No estás creyendo como Abraham creyó. No te estás aferrando a la palabra predicada del evangelio. Y Pablo dijo muy claramente que este evangelio es el que te salva. No estás entendiendo que el evento de la resurrección es la garantía de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue totalmente suficiente. Fue totalmente aceptado por Dios el Padre. Ese sacrificio de Cristo es el que trae perdón de pecados y salvación eterna a todos aquellos que, como Abraham, nos aferramos a la promesa de la palabra de Dios. A todos aquellos que hemos sido llamados mediante la fe y el arrepentimiento a través de este glorioso evangelio. La resurrección de Cristo es también la garantía de nuestra futura resurrección. Él fue primero en resucitar para nunca más volver a morir. Ahora, no creas, no pienses que quien acepta que la obra de Cristo ya es suficiente, ya ha sido terminada, va a tener la motivación de vivir una vida a su manera, descuidada y en dirección contraria a la voluntad de Dios. Te garantizo que no.
quien entiende que ha sido perdonado sin merecerlo, perdonado gratuitamente, que ha sido declarado inocente a pesar de ser culpable por la justicia de Cristo, entonces esta persona vive agradecida y motivada por el amor, con el deseo de agradar y obedecer a Dios. Vive también en seguridad de su relación con Dios, porque no depende de sus méritos, sino de los méritos de Cristo. Su motivación no es el temor de lo que pueda pasar, sino el amor y la gratitud. Tiene una relación viva, una relación genuina, porque su Redentor vive. Las personas que han pasado por un procedimiento de trasplante de médula o han sido sometidas a un procedimiento del uso del plasma y han sido liberadas de la enfermedad que quebrantó su vida y que los puso al borde de la muerte, estas personas normalmente adquieren una mayor valoración por la vida, tienen una nueva motivación, son agradecidos por la nueva oportunidad que están experimentando para seguir viviendo. No vuelven a ser iguales como lo eran antes de recibir este tratamiento que les ha traído la sanidad. No viven descuidadamente. De igual manera, quien comprende el verdadero valor de la muerte y resurrección de Cristo vive agradecido con Dios, con una profunda deuda de gratitud y una nueva motivación de glorificar al Señor. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Para qué crees que la piedra que sellaba la entrada de la tumba de Cristo fue quitada? ¿Para qué la piedra fue removida? ¿Para que Cristo saliera? Él podía atravesar paredes, él podía atravesar techos, él podía atravesar rocas. La escritura nos dice que Jesús se le apareció a sus discípulos en varias ocasiones estando las puertas cerradas. Lo podían ver, lo podían tocar. Él podía comer y sin embargo se aparecía y se desaparecía. La piedra no fue quitada para que Jesús saliera, sino para que los seres humanos pudiéramos ver la tumba vacía y constatar que la obra de Cristo en la cruz fue totalmente terminada y aceptada, que la obra de Cristo en la cruz fue totalmente aprobada y no le faltó absolutamente nada y no necesita que nada se le añada. La piedra no fue quitada para que Jesús pudiera salir, sino para que los seres humanos pudiéramos entrar y viéramos la evidencia de su resurrección. La piedra fue removida para que los soldados romanos que estaban cuidando el cuerpo para que supuestamente no fuera robado pudieran darse cuenta que este era Dios hecho hombre y que la muerte no podía retenerlo. La tumba vacía es uno de los lugares más hermosos que podemos visitar cuando vamos a Israel. He tenido la oportunidad de hacerlo. Y es hermoso constatar que en nuestra fe tenemos una tumba que está vacía porque Cristo ha resucitado, porque Él vive. La resurrección de Jesús es evidencia de la divinidad, de su divinidad. Él es Dios hecho hombre. La resurrección de Cristo es evidencia de su victoria sobre el pecado y la muerte. Es evidencia de que su sacrificio fue perfecto y totalmente suficiente. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección y salvación eterna debido a la justificación dada por gracia. Y acabamos de leer que Él se levantó, resucitó para darnos justificación. Querido amigo, no busques a Cristo entre los muertos. No está ahí. Ha resucitado. Ha ido al Padre Celestial. Ve y dile a tu familia, ve y dile a tus amigos que Jesús ascendió, fue al Padre para hacer de Dios nuestro Padre también celestial,
para hacer de Dios nuestro Dios personal, para que todo aquel que como Abraham cree en la promesa de la palabra del Evangelio, reciba esta gracia. Para todo aquel que ha sido llamado mediante la proclamación de este glorioso Evangelio, que anuncia que Cristo ha resucitado y que Él volverá en poder y gloria. No busques a Cristo entre los muertos, búscalo en su palabra. Lee la Biblia, estúdiala y aférrate de todo corazón y entrega tu confianza a lo que Dios ha prometido. Ríndete delante de Él. Que Cristo que ha resucitado sea tu Señor y tu Salvador. Ora conmigo en esta mañana. Padre, muchas gracias. Quiero darte en este momento de todo corazón por la persona de Cristo Jesús. Gracias porque hoy estamos celebrando el hecho de que Él se levantó de entre los muertos, lo cual nos da seguridad, es garantía de que nuestra fe no es vana. Gracias porque tú enviaste a Jesús, lo diste, y la resurrección confirma que tuvo éxito mediante su sacrificio para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva vida y, como lo leímos en tu palabra, para darnos justificación. Padre, es tan grande tu amor. No hay otra religión que se le pueda comparar. Esta es la única religión que habla de una salvación por gracia, que habla de ti, un Dios santo, poderoso, que aborrece el pecado, pero a la vez ama tan tiernamente, tan cerca, que nos ha alcanzado con su favor, aunque no podemos merecerlo. Yo te alabo, te bendigo, te exalto. Señor, gracias porque mientras más leo tu palabra, más convicción traes a mi mente, más seguridad hay de que esta es una relación viva. Gracias porque tu palabra misma dice que tú no eres un Dios de muertos, sino que tú eres un Dios de vivos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y de todo aquel que ha sido llamado a esta relación genuina. Gracias porque mis temores, mis inseguridades, mis inadecuaciones, puedo presentártelas y puedo entender, Señor, que tú estás conmigo. Señor, ahora entiendo mejor aquella promesa tuya que nos dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa que ahora no te veamos con los ojos físicos, te veremos algún día, pero no importa que ahora no lo hagamos, porque estamos seguros a través de esa tumba vacía que tú estás con nosotros como lo prometiste, y por eso nos capacitas para enfrentar cada uno de los desafíos diarios. Oro por aquellos que aún no te conocen, tráeles en tu amor a los pies tuyos. Haz que la victoria de la resurrección se convierta en su propia victoria. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Amén. Que tengas un resto de semana bien aprovechada y que ojalá en ese aprovechamiento incluyas el leer estos textos en los 4 evangelios que narra este precioso evento de la resurrección de Jesucristo. El Señor te guarde y te dirija.